Hola, buenos días. Me llamo María del Prado González Pacheco y voy a realizar la presentación de mi trabajo fin de máster. Esta asignatura pertenece al Máster de Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la Universidad Oberta de Cataluña. Se trata de un estudio de caso que se titula Evaluación de un caso de disfonía causada por pólipos y por edema de Renke. Mi tutora ha sido Wendy Elvira García. Este, como todos los trabajos científicos, se rige por la estructura habitual. Por lo tanto, voy a exponer la introducción con el objetivo, el método que he utilizado, los resultados obtenidos y las discusiones y conclusiones a las que he llegado. Y por último, la bibliografía. Comienzo entonces por la introducción, explicando que la motivación para realizar este estudio es porque la disfonía influye de manera decisiva tanto en la vida laboral como social de las personas. Para realizar un tratamiento adecuado de esta patología de la voz es imprescindible evaluarla correctamente. Por ello, se ha propuesto un nuevo método de evaluación que se pretende validar en esta investigación. Esta prueba se llama Test de observación de las características físicas, paralingüísticas y de la prosodia. Antes de explicar el nuevo método de evaluación, debemos preguntarnos ¿qué es la disfonía? En el 2013, Cole Florit y otros autores dijeron que se trataba de una alteración de las cualidades acústicas de la voz, es decir, se puede producir una alteración en la intensidad, el tono, el timbre o la duración, mientras que en el 2012 Ortega considera que es una patología que afecta a los pliegues vocales. Este mismo autor, Ortega, clasifica la disfonía en dos grandes grupos: la que no presenta alteraciones orgánicas y la disfonía causada por una lesión en las cuerdas vocales. Estas lesiones pueden ser nódulos, pólipos o el edema de Renke. El edema de Renke es una inflamación de las cuerdas vocales donde se acumula líquido gelatinoso. El origen de estas lesiones, tal y como dicen Elendi y otros autores en el 2012, está vinculado tanto al consumo habitual de tabaco como al abuso vocal. En este mismo sentido, Fernández Plana y otros autores, en el 2014, señalan que los docentes son especialmente sensibles a esta patología de la voz y que en muchas ocasiones supone un motivo de baja laboral. Esto viene a colación porque la persona que ha participado en este estudio ha sido fumadora durante un largo periodo de su vida y además la voz es la herramienta principal para desarrollar sus ocupaciones profesionales. Después de definir y clasificar la disfonía, voy a exponer los antecedentes teóricos del tema que nos ocupa. Para evaluar la disfonía se puede llevar a cabo una evaluación objetiva o una evaluación subjetiva. Por ello, Ortega en el 2009 propone una evaluación objetiva a través de dos recursos: el estudio de la función laringea y el análisis acústico de la voz. El estudio de la función laringea le corresponde al otorrinolaringólogo y lo realiza mediante la nasofibroscopia y la estroboscopia, mientras que el análisis acústico de la voz es una exploración que permite recopilar información sobre la calidad de la voz. Además, Gutiérrez en el 2012 enumera los parámetros que mide este análisis, que son la perturbación de la frecuencia, la de la amplitud y el índice armónico ruido. Este estudio de la voz se puede realizar mediante el programa PRAT, que es un programa desarrollado por el Instituto de Ciencias Fonéticas de la Universidad de Ámsterdam. En cuanto a la evaluación subjetiva, las pruebas para llevarla a cabo son la percepción de la calidad de la voz y el test Voice Handicap Index. León en el 2015 dice que la percepción de la calidad de la voz consiste en la apreciación subjetiva de las características de la voz, y para medir esta calidad de la voz se utiliza la escala GRB-AS, propuesta por Girano en el 1981. Esta escala mide el grado de disfonía, la ronqueza o aspereza, la pérdida de aire en la glotis, la pérdida de potencia y la tensión vocal. Por otra parte, Núñez Batalla, junto con otros autores, tradujeron al español el test Voice Handicap Index en el 2007 y lo definieron como un cuestionario diseñado para medir el impacto que un trastorno vocal tiene en el ánimo del paciente. Por lo tanto, esta prueba de autoevaluación mide la calidad de vida del paciente en relación con la voz y lo hace a través de tres parámetros: el funcional, el físico y el emocional. Una vez que he explicado las pruebas estandarizadas que se utilizan para evaluar la disfonía, voy a presentar el nuevo instrumento de evaluación.
En él se pretende observar las características físicas, la paralingüística y la prosodia, cuyas particularidades son susceptibles de influir en la disfonía. Para observar las características físicas se comienza desde la cabeza hasta los pies. Por lo tanto, se propone estudiar el espacio bucal, donde se observa si presenta tensión en la mandíbula, la laringe, cuya musculatura puede estar tensionada, las cervicales, ya que la proyección del cuello hacia adelante genera un esfuerzo excesivo, las escápulas, porque adelantar y cerrar los hombros influye en la fonación. También se observa el esternón para ver si presenta pectus excavatum. Además, se comprueba si los brazos están rígidos o flexibles y qué tipo de respiración utiliza, clavicular, diafragmática o intercostal. Cabe decir que la hiperlordosis lumbar influye en la respiración y en la posición de las rodillas y las cervicales. Por eso nos fijaremos también en las lumbares. Igualmente se comprueba si el abdomen presenta distensión abdominal y si la pelvis está en retroversión o en anteroversión. Al observar las rodillas tenemos que fijarnos si están estiradas porque esto puede condicionar en último término el flujo de la respiración. La colocación de los pies con respecto al cuerpo, es decir, el enraizamiento, es un factor fundamental para una fonación idónea. Por ello también se estudia. Por último, se tiene en cuenta si el patrón corporal es hipertónico o hipotónico. También se analizan los elementos paraverbales, estudiando si utiliza un volumen demasiado alto o excesivamente bajo. Se comprueba si el tono es adecuado, ni muy grave ni muy agudo, y también se mide la duración del discurso y la velocidad a la que habla. Para finalizar este apartado, se pone el foco en observar las singularidades de su timbre, ya que puede tener un timbre ronco, soplado o constreñido. Además, este nuevo instrumento de evaluación permite examinar los elementos prosódicos, analizando si su dicción es correcta, si la entonación es la apropiada y si el empleo de las pausas es el adecuado, determinando así su fluidez verbal. Por otra parte, hay que contar que se ha adoptado el mismo método de puntuación que utiliza el test Voice Handicap Index. En consecuencia, si se obtiene una puntuación entre 0 y 30, estaríamos ante una disfonía leve y sería moderada si los puntos oscilan entre 31 y 60. Sin embargo, desde los 61 puntos hasta los 90 la disfonía se considera severa y más allá de los 90 puntos estaríamos hablando de una disfonía grave. Hasta este momento se han explicado los diferentes métodos para evaluar la disfonía, con el propósito de fundamentar el objetivo que se ha establecido en esta investigación, que como se ha dicho anteriormente es validar el nuevo método de evaluación diseñado. En concreto, se evalúa al paciente mediante procedimientos subjetivos. Por ello, se emplea la evaluación perceptual de la calidad de la voz, el test Voice Handicap Index y la observación directa de las peculiaridades corporales, la paralingüística y la prosodia. El análisis de los datos obtenidos permite comprobar si se cumplen las siguientes hipótesis. El nuevo instrumento de evaluación aporta información útil para el diagnóstico de la disfonía y además permite valorar el grado de esta disfonía. Finalizada ya la introducción, voy a pasar a exponer el método que he utilizado para este trabajo. La paciente o sujeto de nuestro estudio es una mujer de 45 años, es fumadora, que se dedica profesionalmente a la psicología, atendiendo a razón de 4 pacientes al día de lunes a viernes. Compagina esta ocupación con la de profesora de universidad, donde imparte 15 horas de clase a la semana. En su tiempo libre disfruta de su hobby preferido, que es el teatro, pero esto le supone continuar utilizando la voz quizás de una manera excesiva. En cuanto a la historia clínica, tenemos que decir que hace 4 años le diagnosticaron pólipos de cuerda vocal junto con edema de Renke y por ello fue sometida a una microcirugía laringea. Después de la intervención abandonó completamente el tabaco y recibió rehabilitación vocal durante 11 meses, con aceptables resultados. A día de hoy se aprecia una alteración un tanto significativa de las cualidades de su voz y falta de potencia. Podríamos calificar su voz como áspera y rajada. Además, manifiestan en situaciones de estrés, tiene molestias en la garganta. A continuación voy a enumerar los instrumentos de evaluación de la disfonía utilizados en este estudio, que son la escala GRA-BS para medir la evaluación perceptiva de la voz, propuesta por Girano en 1981, el test Voice Handicap Index 10 y 30 de Núñez Batalla y otros autores,
y la nueva plantilla para observar las características físicas y los elementos tanto paralingüísticos como prosódicos que influyen en la disfonía. En cuanto al procedimiento para cumplir con el objetivo de nuestro estudio ha sido evaluar a la paciente mediante la evaluación perceptiva de la calidad de la voz, recopilar los datos del nuevo instrumento de evaluación y pedirle a la participante que rellene el test Voice Handicap Index. Para la evaluación perceptiva de la calidad de la voz, el paciente emite la vocal A, sosteniéndola en un tono e intensidad que le resulten cómodos. Posteriormente se realiza este mismo ejercicio, pero esta vez con una intensidad ascendente. También se evalúa una muestra de habla continua. Mientras el objeto de nuestro estudio realizaba estas tareas, fui recogiendo los datos y las anotaciones oportunas. Para implementar el nuevo instrumento de evaluación, el sujeto leyó un fragmento del Quijote y emitió una respuesta a una pregunta cotidiana, mientras se iban observando sus rasgos corporales y los diferentes elementos paralingüísticos y prosódicos. Este procedimiento se ha estimado suficiente, aunque los datos obtenidos del análisis de la paralingüística y de la prosodia podrían requerir un estudio más riguroso. Una vez recopilados los datos, se estudian, analizan y comparan, teniendo en cuenta las hipótesis propuestas para proceder a su verificación, o si es el caso, refutarlas. La comparación se establece teniendo en cuenta la puntuación global obtenida con cada instrumento de evaluación, comprobando si el diagnóstico resultante es similar, aunque los test para llegar a este dictamen sean distintos. Cabe exponer aquí que algunos ítems de las pruebas utilizadas coinciden en su contenido en mayor o menor medida. Por ello también se estudia si los resultados logrados son iguales o diferentes. Ahora voy a exponer los resultados obtenidos en este estudio de caso. Con el nuevo instrumento de evaluación se obtiene una puntuación de 48 puntos, lo que implica que la disfonía se sitúa en un grado moderado. De los 30 ítems propuestos, el 53% corresponde con la puntuación 2, que es la posibilidad de responder a veces, mientras que el 16% de los ítems corresponden con la puntuación 3, que es la posibilidad de contestar casi siempre. Sin embargo, el porcentaje de respuestas nunca es del 20%, y la respuesta casi nunca obtiene un resultado del 10%. El análisis de los datos nos ha permitido concretar el modelo comunicativo del sujeto. Por ello, podemos afirmar que se trata de un modelo extrovertido, con rasgos hipertónicos, caracterizado en algunas ocasiones por la impulsividad. Continuando con la exposición de los resultados, hay que añadir que en la evaluación perceptiva de la calidad de la voz se obtuvo como resultado un grado de disfonía moderado. Si comparamos estos datos con los obtenidos con el nuevo instrumento de evaluación, podemos comprobar que los resultados son idénticos, tal y como se observa en esta tabla. El único ítem que no coincide es el número 21, que se llama intensidad de la voz inadecuada, ya que se ha observado que la voz del sujeto presenta una intensidad excesivamente alta. De hecho, cuando toma conciencia de ello, tiende a bajar el volumen, emitiendo casi un susurro. Por otra parte, la puntuación total obtenida en el test de Núñez-Batalla es de 50 puntos, 18 de los cuales pertenecen a la fase funcional, 19 a la subescala física y el resto se ha obtenido en el apartado que evalúa los aspectos emocionales. Al comparar estos resultados con los del instrumento de nueva creación, se ha observado que casi siempre la velocidad del habla y las pausas son inadecuadas, aunque la participante estime que esta circunstancia solo se produce en algunas ocasiones. Después del análisis de los datos, voy a desarrollar las conclusiones derivadas de estos resultados. La meta de esta investigación era validar la nueva prueba de evaluación para que sea útil a todos los especialistas que evalúan una posible disfonía. La comparación de los resultados de las pruebas estandarizadas con los del nuevo instrumento apuntan a que éste puede ser válido para evaluar distintos aspectos de la disfonía y establecer así el diagnóstico, ya que la comparativa de los datos ha dado como resultado un amplio porcentaje de coincidencias. Además, esta prueba permite conocer los factores precisos que están influyendo en la aparición o el mantenimiento de la disfonía, aunque se estima que la muestra puede no ser suficiente para extrapolarla a todos los sujetos disfónicos. Por lo tanto, en posteriores estudios se podría aplicar a más personas con disfonía, ampliando así el análisis y confirmando la calidad de este instrumento de evaluación. En este sentido, cabe añadir que las aportaciones de este estudio pueden facilitar la creación de nuevos métodos de evaluación
o mejorar el ya existente. Por ejemplo, para perfeccionarlo se puede incluir un apartado para valorar la comunicación no verbal. Algunos de estos ítems podrían ser: evita el contacto ocular, sonrisa forzada, expresión facial crispada, movimientos repetitivos con las manos y los pies, gestos inseguros, desajuste entre el gesto y el discurso oral, etc. Las referencias bibliográficas que he utilizado para esta exposición son: Metodología del análisis acústico para la evaluación clínica de la voz de Bernardino, el Manual de trastornos del habla y de la voz de Cole Florid y otros autores, el estudio epidemiológico de pacientes con disfonías funcionales de Elendi Jalagua y otros autores, y el artículo Incidencia de una semana de docencia en la fonación de los profesores de Fernández Planas y otros autores. Además, he utilizado estas otras referencias bibliográficas: Eficacia de la reeducación vocal en 10 sesiones clínicas de Gutiérrez y otros autores, Clinical Examination of Voice de Girano, Uso de la escala GRABS en la evaluación perceptual de la voz de pacientes difónicos de León y otros autores, Adaptación y validación del índice de incapacidad vocal y su versión abreviada al español de Núñez Batallas y otros autores, y por último, Trastornos de la voz de Ortega. Aquí concluye mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada y me ofrezco a resolver cualquier duda que quieran plantearme y a contestar a las preguntas pertinentes. Hasta luego.